Hola Francisco, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? bien, gracias. ¿Cómo te ha ido aquí meditando? Qué sorpresa encontrarte. Sí, aquí es un buen lugar que frecuento para venir a meditar. Oye, qué bien. Fíjate que qué bueno que te encuentro porque me encantaría si me pudieras contestar algunas preguntillas por ahí que tengo sobre tu profesión porque muchas veces me llega a preguntar la gente por qué soy tan cercano a la homeopatía y a veces como que no alcanzo a tener todas las respuestas para poder solucionar el asunto. Encantado, Javier. Y será para mí un placer conversar sobre la homeopatía y sobre todo lo que tiene que ver con ella. Perfecto. Pues sí, es que es la base de tu profesión, de tu actividad cotidiana, que ahora está evolucionando a otros campos que normalmente no son propios intrínsecamente de la homeopatía, pero tú has ido enriqueciendo con muchos otros estudios y ámbitos psicológicos, espirituales, energéticos, y es muy interesante. Quisiera empezar antes, a ver si me puedes explicar un poquito a grosso modo la diferencia entre la homeopatía y la alopatía, porque hay gente como que siento que no entiende bien y menosprecia la riqueza de la homeopatía. Si gustas, podríamos caminar un poquito y platicar si tienes un poco de tiempo. Sí, cómo no. Podemos caminar un rato. Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia principal? Pues mira, es que empezamos nuestra conversación con esto de la meditación, ¿verdad? Sí, Y justamente tocaste aspectos muy importantes, hablaste de energía, hablaste de espiritualidad, hablaste de alopatía, de homeopatía. Pues esa diferencia básicamente es la concepción del universo, ¿no? Algo ya muy dicho, muy sonado, todo lo que es la concepción mecanicista del universo, ¿no? La concepción materialista que ya fue superada con la física cuántica, de creer que todo es una máquina, de pensar que se enferman los órganos, de creer que todo es materia. Y desde ese punto de vista, bueno, la alopatía basa sus principios, sus prácticas, su técnica, justo en esta filosofía mecanicista, racionalista, materialista. En cambio, la homeopatía toma como punto de partida el aspecto de la energía, ¿no? Desde los antiguos griegos hipocráticos, toda la escuela hipocrática hace más de 2500 años, consideraban la naturaleza como una fuerza invisible que ordenada conformaba un cosmos. Cosmos es orden, y de ahí se derivaban aspectos filosóficos que son los que la homeopatía vino a retomar para consolidarse como una ciencia, ¿no? Pero la dinámica es una parte de la esencia que rige el pensamiento homeopático. Te diré que hablar de homeopatía es hablar de quinta esencia, es hablar de energía vital, es hablar de alma, es hablar de espíritu, es hablar de física cuántica. Imagínate que hace 200 años, un poco más, el inventor de la homeopatía ya manejaba todos estos conceptos filosóficos, científicos, que actualmente apenas se están demostrando con la física cuántica.
La diferencia básica, te diré, como médico, yo cuando veo un paciente, sí, como médico tengo que hacer un diagnóstico clínico, ver qué diagnóstico nosológico que le está aconteciendo al paciente físicamente, pero más importante para el médico homeópata es conocer a la persona, es saber delante de quién estamos, cómo piensa, cómo siente, cómo quiere, cómo está su voluntad, su entendimiento. Ya digo, la homeopatía se basa en aspectos universales de la filosofía perenne, como este que te voy a decir. Tomás de Aquino decía, lo que se enferma en el hombre son las potencias inorgánicas del alma. ¿Cuáles son? La voluntad y el entendimiento. Y nuestros médicos filósofos, los que sentaron las bases de la homeopatía, retoman esta verdad. Y si tú actualmente lo asemejas, lo comparas este pensamiento, muchas corrientes filosóficas o espirituales te dirán eso mismo, que lo que de verdad hay que curar en el hombre es la voluntad y el entendimiento. No sé si te estoy contestando o me estoy yendo a aspectos muy diversos. No, sí, pero lo siento. Me agarraste en curva, estaba yo en la meditación, estaba yo así en un nivel de no pensamiento, de sí, muy estático. Mira, dicho así, tal como mucha gente que no entiende o algunos hasta un poco de mala fe, ubican tienen una visión un poco reducida o trastocada de la homeopatía, incluso llegan a decir que es pues una charlatanería y se basan, según ellos, en que muchos científicos han puesto los chochitos o la sustancia de los chochitos bajo microscopio y que no encuentran materia. Entonces, yo te he oído una gran diferencia entre la homeopatía y la alopatía, que ya tocaste un poco, pero me gustaría ver si puedes aclarar que no es la materia, la sustancia que se caracteriza a la homeopatía, no es la materia, sino la energía que ésta despide en micropotencias o dinamizaciones. Esta parte me la podrías explicar bien o fácilmente. Pues sí, claro, sí. Cada elemento de la naturaleza tiene una fuerza curativa. Ya Paracelso decía en la Edad Media que lo que debería de curar en las sustancias es el espíritu de la planta o del vegetal o del mineral. Imagínate atreverse a decir estas cosas en 1520, 1510, 1530, pues casi era para meterlo a la hoguera, ¿no? Y te digo, con el desarrollo de la ciencia se ha ido comprobando que así es efectivamente. Hahnemann hace 2 siglos, este enunciado de Paracelso, de lo que es la dosis mínima, lo hace realidad en el laboratorio. Entonces Hahnemann lleva a desarrollar la parte energética del oro o de la plata o del veneno de serpiente o de alacrán o de abeja o de la cebolla o de la manzanilla o del titanio o del calcio o de la sal común. Y entonces se dinamiza el medicamento y adquiere una propiedad espiritual, energética, que es lo que va realmente a impresionar al organismo, a curar al individuo. No sé si me expliqué por ahí, si hasta ahí vamos bien. Sí. Bueno, sí. Entonces, cuando nosotros curamos en homeopatía, no tenemos la concepción de curar un órgano, sino a una persona. Decimos, no hay enfermedades, hay enfermos. Si una persona tiene X o Z problema físico, lo que tú gustes y mandes, nosotros como homeópatas tomamos muy en cuenta sus síntomas, pero nos vamos más a fondo, vamos a saber cómo
como dije hace un momento, cómo es la persona, como decían los médicos vitalistas de la escuela de Montpellier en el siglo XVIII también, quién va a entender los efectos que producen las pasiones del alma en el organismo. Entonces, con esto te das una idea de que, lo que también mencioné de Tomás de Aquino, entendimiento, voluntad, funcionando en equilibrio, dan salud, vida, acción. Cuando tú no sabes hacia dónde vas, cuando tú no sabes, o sí sabes, pero no puedes porque te falta la herramienta de la voluntad, entonces se producen estancamientos y se produce un bloqueo en la energía vital, que es lo que posteriormente se va a somatizar en algún órgano y lo que los médicos alópatas reconocen como enfermedad, sin saber que la enfermedad se inició en el alma, en el pensamiento, en la voluntad y en el entendimiento. Y aquí podríamos reforzar esta idea con algún pensamiento del doctor Hammer, que también he sido muy amante de estudiar su filosofía. No sé si sepas quién es Hammer. No, por favor explica. Mira, el doctor Hammer es un médico alemán que acaba de morir. El padre, diría yo, de la medicina psicosomática. Él, después de vivir un evento muy trágico en el cual accidentalmente en Italia matan a un hijo de 20 y tantos años, a los 3 meses desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de seno. Él, siendo un clínico de los hospitales en Alemania, no recuerdo ahora en qué ciudad de Alemania, decide no tomar ningún tratamiento para el cáncer porque definitivamente reconoce que la enfermedad que ha desarrollado después de la muerte de su hijo está íntimamente ligada a ese acontecimiento que él llama, que le agarra de sorpresa, repentinamente, y que no puede procesar ni digerir, ya que es un evento traumático para el alma. Entonces, él, a partir de ahí, desarrolla lo que es las leyes biológicas de la nueva medicina germánica, que a grandes rasgos se resumen en el siguiente pensamiento. Filogenéticamente, desde la evolución, desde el hombre primitivo, el hombre, nosotros, hombres y mujeres, estamos en un proceso de supervivencia. Entonces, nuestros primeros, digamos, tareas como ser humano son reproducirnos, alimentarnos, conseguir comida, ir a cazar, eliminar desechos con nuestro aparato digestivo. Y es en este desarrollo del ser humano en que se empiezan a generar los principales conflictos, que actualmente son los conflictos que vivimos todo ser humano. Haz de cuenta, imagínate tú que de repente vas con un grupo de cazadores, vas tras un mamut, tras un animal prehistórico para cazar, tienes que cruzar un río y de repente ¡pum!, te aparece por ahí un cocodrilo o lo que sea. No me digas que no te vas a impresionar. Bueno, esa impresión que sientes como tal se va a switchar en tu organismo y va a somatizarse, va a viajar esa impresión de miedo, de terror, de angustia, se va y va a inflamar una parte de tu corteza cerebral, que Hammer llamó el foco de Hammer justamente, y de ahí esta inflamación del corteza cerebral va a viajar a alguna parte del cuerpo y puede afectar a una neurona motora y después dar un problema de parálisis o parestesias o tics o temblores, ¿no? Que tienen su inicio desde los orígenes de los tiempos en el desarrollo de los conflictos del ser humano. Entonces el doctor Hammer, muy científicamente, estudia lo que son las diferentes capas embrionarias, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, y a cada capa embrionaria corresponde un conflicto, ¿no? Hay conflictos de territorio, conflictos de supervivencia, conflictos de relación, y estos conflictos que se siguen viviendo actualmente
cuando tú cuando yo más bien veo a un paciente y veo que, por ejemplo, uno de ellos tiene un problema renal, ¿no? Yo, justo con esta filosofía del Dr. Hammer, no veo que el problema es renal, pero yo sé que hay un origen. Todo lo que tiene que ver con riñón obedece a un conflicto previo, que si no se vivió en esta vida, pudo haberse heredado y podemos haber portado con programas, con patrones del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, del padre, ¿no? Conflictos de riñón, muy someramente hablando, puede corresponder a conflictos de territorio, si el territorio es invadido, si la mujer ya fue a vivir a la casa de la suegra y siente que no es su territorio y tiene conflictos con la suegra, pues puede desarrollar un problema renal. Entonces, como homeópatas, volviendo a la homeopatía, te diré que nosotros vemos ese conflicto y apuntando nuestro medicamento a mover, pon tú, ¿qué podría desarrollar esta nuera? Sensación de frustración de su matrimonio, aversión, ¿no?, a la suegra, sentirse aprisionada, no poder moverse en libertad, no poder andar en paños menores si se le antoja porque ahí está la suegra. Bueno, hacia ese aspecto enfocamos nosotros nuestro tratamiento homeopático con múltiples sustancias dinámicas, energéticas, que lo que van a hacer es desbloquear ese trauma y desinflamar ese foco de Hammer, y de ahí se produce una curación. Primeramente, entonces, decíamos, en el plano vital, en el plano energético, en el plano dinámico, luego en el orden de lo que es el sistema nervioso, del sistema nervioso a la parte glandular, hormonal y funcional, hasta que el beneficio repercute en el riñón. Entonces, si me dices qué diferencia hay entre alopatía y homeopatía, pues toda, ¿no? Porque el médico alópata, volviendo al punto de vista de la concepción materialista, organicista del universo, pues ve el órgano y no ve a la persona. Así es, a grandes rasgos. Sí. Entonces, quiere decir que si todo este poder curativo que tiene la homeopatía no se investigara a través de los medicamentos, de los chochitos, en microscopios, porque obviamente no va a salir una materia, no hay el aparato o no había los aparatos para hacer esas mediciones, ¿no? O sea, porque lo que cura no es tanto la materia que puedas ver en un microscopio, sino esas dinamizaciones, esas energías que despide. Entonces se requeriría, o hubiese sido necesario en el pasado, tener esos aparatos para poder medir lo que realmente produce la homeopatía, esos efectos energéticos, ¿no? No sé si eso en la historia seguro influyó en el pasado desde la alopatía para no poder entender a la homeopatía, y hoy pudiera haber algún aparato para poderlo certificar o algo que se le asemeje. Pues sí, definitivamente ya hay en muchas universidades de Europa y de varios lugares manera de comprobar que en estas sustancias imponderables espirituales de la homeopatía hay algo, una memoria, un algo que es una fuerza. Acuérdate, simplemente la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Yo te hablaba de que puedes dinamizar la sal, la plata, el veneno de serpiente, pasártela del plano material al plano dinámico, y por ahí se ha demostrado que después de la X potencia homeopática ya no hay materia, solo hay energía. Y el mejor laboratorio para comprobarlo es el ser humano, que llega hoy con un problema del que tú gustes y mandes, le das el medicamento y al día siguiente sus síntomas fueron resueltos. Entonces, de verdad que sí se necesita meterse
a investigar. La persona que, mira, te voy a platicar una anécdota, el doctor Constantino Hering, que era un médico alópata, que estaba, incluso tiene varios inventos en el campo de la medicina. A él lo contrata una revista alemana para combatir a Hahnemann, el fundador de la homeopatía. Dice, ok, antes de combatirlo, primero lo voy a estudiar. Se puso a estudiar a Hahnemann y se convirtió a la homeopatía, después de haber sido un eminente médico alópata, investigador, inventor de varios aparatos médicos. Pues entonces él no tuvo más opción que volcarse, y ahora, bueno, después, hace 2 siglos, siglo y medio, escribe una enciclopedia de no sé cuántos tomos de homeopatía. Entonces, mira, comprobarla, la comprobamos en las curaciones de todos los días. Yo casi voy a cumplir 40 años prescribiendo homeopatía diariamente, con resultados muy satisfactorios, muchas veces increíbles, que le han dado a mis pacientes salud, lo que andan buscando, lo que anda buscando todo el mundo. No solo quitar el síntoma, sino un sentirte bien, que es una de las grandes diferencias. No importa quitar el síntoma, sino que el paciente realmente diga, ah, qué bien me siento. Eso es salud. Entonces, siendo la homeopatía tan cercana ya no digamos a la energía, sino al espíritu del hombre y a todas esas fuerzas que lo caracterizan, o energías que lo caracterizan, al espíritu universal, veo tu inquietud, o empiezo como a darme cuenta de la relación que existe entre esta formación básica tuya de la homeopatía y todos tus esfuerzos y búsquedas y pasiones humanas por entender esas dimensiones integrales de la persona humana. O sea, de ahí tu brinco o tu salto o tu deslizamiento a las constelaciones, para ligar todo esto con las herencias o las otras, todas las personas, la familia que ha vivido en torno al paciente o vivió en tiempos pasados, y toda tu nueva disposición hacia conectarte con la parte espiritual del hombre en las meditaciones. A ver, explícame esa transición de una manera fluida, porque a lo mejor yo no la logro captar más que de esa manera, ¿no? Bueno, sí, es que es toda una vida, ¿no? Fíjate que yo empecé estudiando filosofía, y a los 2 años de la carrera cayó en mis manos un libro de homeopatía, y bueno, dije, de aquí soy. Me cambié a estudiar medicina, es un estudio de medicina de 7 años, pero siempre con lo que me prendió a mí realmente dentro de la homeopatía fue esta concepción dinámica, no idealista, dinámica espiritual, energética, invisible del universo. Y eso fue lo que a mí me capturó inmediatamente mi esencia, ¿no? Entonces, me dediqué a estudiar la medicina con el propósito de ser homeópata. Yo no quería ninguna otra especialidad, sino la homeopatía en sí. Y en el transcurso del desarrollo de la carrera, cuando tú te enfrentas con casos pues, difíciles, a veces que la misma homeopatía no alcanza, pues vas incursionando en otros, vas buscando. Te comento que yo desde hace más de 40 años tengo la costumbre de meditar, justo lo que estaba haciendo hace rato que me encontraste. Yo he sido un amante de la meditación, conocí la meditación Zen hace muchos años. La meditación Zen es simplemente sentarte en un banquito, en una posición cómoda, con la espalda derecha, y
concentrarte en la respiración, con el objeto de bajar todo lo que es el diálogo mental, bajar todo lo que es el nerviosismo, la ansiedad, y conectarte con tu ser interno. Esta práctica de la meditación a mí me dio una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, una paz inmensa, lo cual me ha permitido cada día llegar a mi consultorio con una disposición muy amplia para recibir a mis pacientes, escucharlos y darles lo que necesitan desde el punto de vista homeopático, y a muchos les he recomendado también la meditación. Viendo que muchos pacientes no se lograban curar con homeopatía, me apasioné por el estudio de las constelaciones familiares, con Bert Hellinger, viniendo a México, después varios cursos con él, con algunos de sus discípulos, y esto fue como un complemento para mi desarrollo profesional muy muy profundo, porque casos que no se podían curar con homeopatía se curaban en un taller de constelaciones. Entonces soy afortunado de estar manejando estos recursos que para mí son recursos pues espirituales, ¿no? Porque ahora entiendo, después de muchos años he ido entendiendo que esta parte de lo profundo, de lo sustancial, de lo dinámico, de lo causal, es lo que a mí más me ha llamado la atención. No sé si te estoy contestando tus preguntas. Sí, claro. Estás en una etapa que ya viene de hace un tiempecillo para acá, en el que estás queriendo transmitir todo ese bagaje de tu ser interno a la gente. Estás dando cursos, pláticas, talleres. ¿De qué tipo son estos talleres? Claro, mira, desde hace años estoy dando talleres de constelaciones familiares. No sé si te queda claro lo que son las constelaciones familiares. Pues sí, pero quizá a la gente le sería interesante una breve descripción de cómo ocurre un taller. ¿Cómo se desarrolla un taller de constelaciones familiares? Sí. Vamos a imaginar que estamos reunidos en un salón 20 gentes y que varias personas van a querer solucionar algún problema que no han podido solucionar por medio de la homeopatía, de la alopatía, de terapias, de cursos, etc. Entonces vienen y haz de cuenta, bueno, yo soy el constelador, se sientan a mi lado y me dicen, oye, quiero solucionar este problema. Entre menos conozca yo de su vida, mejor. Y entonces, en esos momentos, lo que hacemos es meternos a un campo del alma, de la familia, de cada persona. Hacemos una relajación, una meditación muy profunda y pedimos permiso a los ancestros de las personas porque vamos a trabajar todas las frecuencias que se puedan trabajar. Un problema muchas veces no se origina en este lapso de tiempo, sino de vida de una persona, sino que puede tener un origen 3, 4 generaciones previas. Entonces yo le pido a la persona que me planteó el problema que elija dentro de los participantes a alguien que la o lo represente a él. Una vez hecho esto, le pido que lo configure en el espacio en el que estamos y la persona que eligió como representante de su propia vida va a empezar a experimentar sensaciones, emociones, pensamientos que normalmente coinciden casi siempre con lo que es la persona que viene a hacer la consulta.
Y esto pues es mágico, ¿por qué? Y no, porque ya la física cuántica justamente ha venido a demostrar que una persona tiene toda la información de su núcleo familiar, así como una llave de hierro contiene toda la información del universo, o como el pedacito de una fotografía holográfica se va reproduciendo la imagen total con una de las partes, así tú también, Javier, yo también, tenemos dentro de nuestro campo energético, dentro de nuestro campo familiar, toda la información de nuestros seres que nos precedieron. Entonces, una vez que él o la representante de la consultante está en el campo, se pueden introducir pues, a más personajes de su historia, al padre, a la madre, a la abuela, a la bisabuela, y ahí emerge del mismo campo, emerge la respuesta que anda buscando. ¿Por qué no ha podido realizarse como pareja? ¿Por qué no ha podido tener su éxito profesional? Porque se le están bloqueando aspectos a nivel económico, o porque no se ha resuelto porque se tiende a enfermar tanto de X o Z padecimiento, a grandes rasgos. Al final se encuentra el porqué, se reacomoda el campo, se agradece, se dan frases sanadoras, se reconocen a los que se excluyeron dentro del sistema familiar, se ocupa su lugar, porque muchas veces uno quiere ocupar un lugar que no le corresponde dentro de su familia, el hijo tercero querer ser el primero, o el hijo hacerse el padre de la madre, y entonces no fluye, ¿ves? Es otra vez cuestiones de energía, no fluye la energía. Y eso es lo que arreglamos en un taller de constelaciones familiares. ¿Te quedó más o menos claro? Claro que sí. Ahora, ¿en qué tesitura haces tus talleres de meditación? Me decías que tienes una corriente a la que principalmente sigues. Sí, claro. Una escuela. Sí. A mí lo que yo soy, lo que yo hago desde hace muchos años es meditar. Meditación Zen, que es centrarte en tu postura, con la columna derecha y con la atención en la respiración. Actualmente se ha puesto muy, con el desarrollo del tiempo, cada vez hay más gente meditando, y te voy a decir una cosa, creo absolutamente que la propia meditación en sí, fíjate, porque ¿qué logras meditando? Logras muchas cosas. Logras con una respiración rítmica oxigenar todo tu cuerpo. El oxígeno llega a los capilares más recónditos. Entonces tu sistema circulatorio empieza a funcionar mejor. Tus células empiezan a recibir más nutrientes. Tú, como bajas los pensamientos al máximo, entonces aflora más bien la parte de la intuición, se energetiza tu cuerpo. Como estás respirando oxígeno, también estás respirando energía universal, estás respirando el prana. Volvemos otra vez a la energía, estás respirando energía. Entonces, después de un proceso de meditación, tú te cargas, es como cargarte, sentirte pleno, sentirte lleno. Porque, te voy a decir, cada pensamiento que tú emites, si estás piense, gasta energía, gasta ATP, adenosintrifosfato. Entonces, si tú estás piense, bueno, pues sí, hay que pensar, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces te debilitas, las gentes que están preocupadas, las gentes que piensan y le dan vuelta y cavilan sobre temas, al tiempo están con la energía abajo. Entonces, yo soy un creyente apasionado de que si la mayor parte de los seres humanos nos dedicáramos a bajar nuestras preocupaciones, a bajar nuestros pensamientos, a bajar nuestras ansiedades, a bajar nuestros temores, nuestras preocupaciones por el futuro, por el pasado, por esto y por lo otro, meditando diariamente,
meditando diariamente, le haríamos un bien al planeta, porque te voy a decir una cosa, la mayoría de los desastres naturales que están sucediendo y todo, pues tienen su origen también en los pensamientos angustiosos, de temor, de violencia, como es adentro, es afuera, es una de las grandes frases místicas, ¿no? Si uno internamente está generando temor, rencor, agresión, codicia, pues afuera se refleja en la naturaleza. Por eso, ahora en esta nueva etapa de mi vida, uno de mis anhelos es transmitir esta compasión, estas realidades que la ciencia ha demostrado. Entonces imagínate que cada vez más personas como tú, como yo, nuestros familiares, amigos, vecinos, tuviéramos esta práctica de estar varios minutos o hora, 1 o 2 horas en las mañanas, a una hora que podamos en el día, en esta actitud de meditación, de contemplación, de cargarnos de esa energía vital, de esa energía divina, de esa energía cósmica. Esto definitivamente repercutiría sobre la naturaleza. Los científicos ahora ya lo han descubierto, la física cuántica. Hay gentes que se dedican a medir justamente lo que es el corazón, la emisión de las vibraciones que emiten las personas. La humanidad ya está clasificada por rangos desde la persona que vive sentimientos de apatía, que no tienen expectativas para vivir ese día, hasta personas que sienten vergüenza, culpa y así, odio, hasta éxtasis, ¿no? Entonces, en la medida en que el ser humano pueda experimentar estas sensaciones de gozo, de alegría, de plenitud, de paz, en una meditación, y si se juntan muchos seres humanos, eso se llega a formar lo que se llama una masa crítica, y de repente puede haber un salto cuántico de la humanidad. Y de repente tú ni te lo puedes explicar y ya a alguien le dio por hacer y tomar una decisión muy buena para todo, para una nación, o algún artista tuvo una idea brillante, o algo sucedió y tú fuiste parte de ese cambio en lo interior. Hay un dicho metafísico que dice que si una persona sube un escalón, lo sube toda la humanidad. Entonces mi pasión es esta, transmitir esto y contagiar a muchas personas a que cada día en lo interior, en su casa, logren conectarse con esta vibra de la meditación. Lo he sugerido a muchos pacientes con ataques de pánico, incluso les he recomendado una respiración, como se hace en la meditación zen, rítmica, serena, tranquila, y pues han dejado el medicamento, han dejado de tomar ansiolíticos. ¿Por qué? Pues porque si tú meditas, y ahí, bueno, si tú meditas, te ahorras la factura del médico. Esa es una realidad. Entonces, a mí lo que me encantaría ahora es desarrollar este tipo de talleres de meditación y continuar con la homeopatía, continuar con las constelaciones. Oye, pues gracias, qué padre, qué interesante y qué inspirador sobre todo. Sí, te agradezco este tiempo que te has dado para explicarme y explicar a la gente a la que me voy a comunicar a través de este video toda esta riqueza. Gracias y que Dios te bendiga. Igualmente, Javier. Saludos.